Muy buenos días para todos. A continuación presentaré la rendición de cuentas vigencia fiscal 2020. Antes quiero hacer un pequeño tip. Todo para todos. El presupuesto es importantísimo para cada uno de nosotros y debemos ejercer veeduría no solamente por este presupuesto, sino por todos los presupuestos del Estado de manera rigurosa. Quiero traer a colación un coro de una canción de un grupo colombiano llamado Doctor Crápula, que dice: este país es mío, este país es suyo y mío, el continente es mío, el continente es suyo y mío. Y corearlo así: este colegio es mío, este colegio es suyo y mío, el presupuesto es mío, el presupuesto es suyo y mío. ¿Qué es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas es la obligación que se tiene para presentar documentación o información financiera o económica. Esto con el objetivo de detallar cómo se han utilizado los recursos previamente asignados. En otras palabras, la rendición de cuentas significa detallar mediante documentos oficiales la forma en la que un presupuesto se ha gastado o invertido. Lo anterior es obligatorio cuando nos referimos a entidades públicas o autoridades. Estas deben presentar informes o estados financieros donde se explique cómo han usado el presupuesto que se les confió, porque se trata de recursos que pertenecen a todos los ciudadanos. Así, entremos en materia. El presupuesto para el año 2020 se programó en la vigencia y se aprobó el 6 de noviembre mediante el acuerdo de 2019, mediante el acuerdo número 12. Lo aprobó el Consejo Directivo y el presupuesto está integrado por los ingresos y los gastos para la siguiente vigencia. Este presupuesto de esta vigencia, como otros documentos y herramientas para la ejecución del presupuesto, las pueden ustedes observar en la página del colegio www.colegiorepublicadecolombia.edu.co en el link Finanzas. El presupuesto de ingreso aprobado cuenta con 3 fuentes de financiación. Así: el Sistema General de Participaciones, que viene a través del Ministerio de Educación Nacional por medio de transferencias. El de la Secretaría de Educación, SED, que también viene por medio de transferencias. Los recursos propios, que son los que generamos en el colegio y entran directamente al banco, a una de las cuentas que tenemos. El presupuesto en total para la vigencia 2020 fue aprobado por 247.204.073 pesos. Esta es la gráfica donde se puede ver la torta en la dimensión de la ejecución. Ahora bien, hay otro tipo de ingresos y estos ingresos tienen que ver con los excedentes financieros de la vigencia 2019. Estos excedentes son importantísimos. El Consejo Directivo, como estrategia financiera y en la medida de las posibilidades de carácter legal, porque hay que tener muy presente esto, se deja una cantidad que sea lo suficiente para iniciar cada vigencia sin mayores sobresaltos, porque se requiere darle inicio a muchos contratos, como por ejemplo el contrato del contador, la sistematización de notas, mantenimiento y reparaciones locativas, etc. Y el acuerdo de excedentes financieros fue por un valor de 95.494.243 pesos, cifra que fue distribuida en diferentes rubros y que igualmente estos excedentes pertenecían a las fuentes que ya hemos mencionado. Por ejemplo, por el Sistema General de Participaciones quedaron excedentes
para la vigencia 2020 para adicionarlos por 29.982.649. De Secretaría de Educación quedaron 61.043.227 excedentes 1019 para anexarlos al 20 y de recursos propios 4.468.367 pesos. La gráfica muestra precisamente esas cifras, los excedentes por fuentes de financiación. Esto también se conocen estos como recursos de capital. Y ahí vemos en la torta cómo se distribuyeron esos recursos. Ahora bien, la ejecución de ingresos definitiva por fuente de financiación, o sea, vamos a iniciar por el Sistema General de Participaciones. De acuerdo a lo que ya establecimos, el presupuesto aprobado fue de para esta fuente fue de 165.731.436. Eso fue lo proyectado, lo que suponíamos que iba a llegar. Sin embargo, el ministerio antes de la pandemia ya nos había hecho la transferencia, pero no por 165, sino con 20.933.724 pesos de más, lo que quiere decir que tocó adicionar ese valor al presupuesto de la vigencia 2020. Igualmente, posteriormente viene la emergencia sanitaria y el Ministerio de Educación nos envía 55.379.600 pesos de más. Eso quiere decir que por esta fuente de financiación, el Sistema General de Participaciones o SGP, ingresaron 242.044.776 pesos, ¿sí? En resumen, a través del SGP, el MEN transfirió un 46% más de lo presupuestado, equivalente a 76.313.340 pesos, recursos que fueron adicionados al presupuesto de la vigencia que estamos hablando. ¿Qué pasó con la fuente de financiación de la Secretaría de Educación? ¿Qué pasó con estos recursos? Recordemos que el presupuesto inicial aprobado era 73.472.637. Y en los presupuestos siempre debemos tener en cuenta que los presupuestos se presupuesta, se proyecta. Lo que quiere decir que en este caso vemos que esa proyección que se dio no se cumplió. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Educación solo transfirió 26.957.608 pesos, quedando una diferencia en contra de nosotros de 45.515.029 pesos. En resumen, la Secretaría solo transfirió el 37% del presupuesto que se tenía para la vigencia 2020. ¿Qué se debe hacer? Pues cuando los recursos proyectados no ingresan, necesariamente toca hacer acuerdos de reducción en el presupuesto de gastos, lo cual se hizo. ¿Qué pasó con la fuente de financiación de recursos propios? Bueno, se había proyectado inicialmente 8 millones de pesos, que eran por 1 millón por certificados y constancias y 7 millones de tienda escolar. Sin embargo, por tienda escolar solo entró el primer mes, aproximadamente 700.000 pesos, y el resto por certificados y constancias. En total, por este rubro solo se percibió 1.569.245 pesos, quedando en rojo en 6.430.755 pesos. Esto, pues, por causa también de las circunstancias que atravesamos en el año 2020. Por recursos propios solamente ingresó el 20% de lo proyectado por esta fuente y necesariamente también debe hacerse el proceso de reducir por medio de un acuerdo en los gastos. Y vemos la gráfica que tiene que ver con cada uno de las fuentes de financiación. Los 242 millones del Sistema General de Participaciones, los 26.957.608 de Secretaría y el 1.500.000
recursos propios. Ahora bien, llegado a este punto, necesariamente tenemos que cuantificar el valor total de los ingresos por fuentes de financiación más los excedentes de la vigencia fiscal eh, para el 2020 que venían del 19. Para determinar el valor, entonces debemos sumar, como ya se dijo, los excedentes más lo que ingresó en esta vigencia. Entonces tenemos 270 millones 571.629, que por decirlo así fueron los recursos frescos que ingresaron en la vigencia 2020, más los excedentes financieros o recursos de capital que venían del 2019, 95.494.244 que fueron adicionados al presupuesto 2020. En total, los ingresos fueron de 366.065.872 pesos. Y esta gráfica muestra de manera detallada cómo ingresaron tanto por las fuentes como por los excedentes financieros. Esta es otra gráfica aún más detallada, que estas gráficas quedarán en el link que ya les mencioné en la página del colegio para que las personas que estén interesadas en este tema puedan ahondar e inclusive preguntar si es necesario acerca de la información aquí plasmada. Este es el resumen que se puede hacer de los ingresos. Aquí hay un valor que arroja menos. Esos son valores que que se ingresan por rendimientos financieros, por la devolución también de los recursos que no se ejecutaron de cada menor, pero que se ingresan al final del ejercicio en el mes de enero y se toman o se suman a los excedentes financieros de la vigencia 2020 ahora para el 2021. La ejecución de los gastos para la vigencia fiscal 2020. Entonces entramos ahora en los gastos. Habíamos hablado que el presupuesto aprobado de ingresos era de 247.204.073. Igualmente corresponde a lo que tiene que ver con los gastos. Tiene que ser la equivalente. Entonces, en gastos vamos a hacer una pequeña división. Gastos de funcionamiento contiene gastos personales y gastos generales. Y lo otro tiene que ver con los gastos de inversión o la inversión. Y estos básicamente están relacionados con los proyectos transversales que maneja el colegio. Entonces vamos a ir con la primera parte, que es los gastos de funcionamiento en cuanto a servicios personales. Aquí, ¿qué rubros tenemos? Tenemos honorarios, contrato del contador, 11.007.990 pesos. Y el contrato de sistematización de boletines para el año escolar 2020, que fue de 19.856.000. En gastos personales se sumó 30.863.990 comprometidos y ejecutados. Ahora pasemos a la otra división de gastos de funcionamiento y tiene que ver con los gastos de generales. Entonces vamos a ver ahora gastos de computador. Gastos de computador que tiene que ver con la firma digital para la rendición de cuentas ante la Contraloría Digital. Esta es la firma digital para la señora rectora. El aplicativo para la pagaduría y el aplicativo para el almacén y los inventarios. Esto en total suma 1.448.500 pesos. Tenemos dentro de los gastos generales más rubros: materiales y suministros, derecho de grado, agenda y manuales de convivencia. Ahí tenemos, por ejemplo, que en materiales y suministros, recordemos que el Ministerio de Educación nos envió 55 millones para asuntos de pandemia, y esto también pues fortaleció para la compra de papel y otros elementos para las fotocopiadoras, para entregar guías. En este rubro se gastaron 49.897.998 pesos, además de otros elementos como artículos eléctricos, elementos de botiquín para las enfermedades de las terceras y odontología. En gastos de transporte, pues habían, por cada menor se comprometieron 1.500.000, que después fueron reintegrados.
Derechos de grado, pues incluye acompañamiento musical, kit de graduación, bachilleres de las 3 jornadas. Entonces, esto sumó 5.940.740 pesos y la agenda y manual de convivencia que ya estaba ya se había contratado y estaba en proceso de impresión cuando entramos en pandemia. Entonces, este contrato, pues simplemente se cumplió y la agenda quedó 2020-2021. Esta fue por 13.994.400 pesos. Más gastos generales, mantenimiento de la entidad, entonces ahí está hidrosanitarios, eléctrico, lavado de tanques, reparaciones de carpintería metálica y adecuaciones locativas. Aquí solo aparece un total de 40, o más bien, el total fue de 45.491.370, que a diferencia de la vigencia 2019, pues estamos hablando de 100 millones menos. Y esto pues tiene que ver porque el colegio está desocupado, entonces el mantenimiento contratado fue suficiente para cumplir con las necesidades como está el colegio. Ahora, más gastos generales, tenemos que ver mantenimiento de equipos, intereses y comisiones, actividades científicas y culturales. Entonces, el rubro de mantenimiento inmobiliario solamente se gastó lo que tuvo que ver con el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos para las fotocopias, 1.428.000. Intereses y comisiones que tiene que ver con los gastos bancarios de las 4 cuentas de ahorro que tenemos en el colegio, 428.296, y las actividades científicas culturales, que fue la celebración del niño por un valor de 1.785.000 pesos. Al sumar solo los gastos generales, gastos de funcionamiento, recordemos que tenemos personales y generales, sumó 121.914.304 pesos. Aquí vemos en esta gráfica precisamente ya unificados los gastos personales y los gastos generales, los gastos que aquí, por ejemplo, vemos los 19.856.000 pesos que se gastaron por sistematización, los 11.007.990 que se gastaron para el contador, que son los gastos personales, y el resto tienen que ver con los gastos generales. La última parte tiene que ver con la inversión, gastos de inversión, y estos están relacionados directamente con los proyectos transversales que maneja el colegio. Se ejecutaron 3 proyectos y también vemos o debemos tener en cuenta pues que esto obedece a la dinámica del año pasado. El proyecto de tiempo libre se ejecutó por medio de la compra de vestidos de baile folclóricos de Colombia para la CDC específicamente por un valor de 5.984.000 pesos. La compra de equipo, se adquirió un proyector láser de última tecnología que ya está instalado en la CDB por 18.718.700, y por otros proyectos se compraron colecciones de libros de lectura. Por este rubro solo salieron 718.419 pesos, y la diferencia fue por el rubro de materiales y suministros. Total gastos de inversión 25.421.109 pesos. Esta es la gráfica de los proyectos de inversión. La torta muestra cómo fue esa ejecución. Ahora, el total de los gastos de inversión y de funcionamiento, pues aquí los podemos ver reflejados uno a uno. Y en esta gráfica ya pues más detallada en sentido del análisis que igualmente como en los gastos alguien quisiera entrar a hacer, sería muy apropiado. Vienen mostrando lo que es de inversión, lo que es de funcionamiento, el definitivo, las disponibilidades, lo ejecutado, los pagos, e inclusive vienen mostrando las cuentas por pagar
que se cancelarán durante la vigencia 2021, que fueron por 32.685.440 pesos. Y aquí finalmente encontramos la torta que representa cómo fue la ejecución del presupuesto. Entonces, hubo un ingreso por 366 millones de pesos, una ejecución por 178 millones de pesos y hay unos excedentes aquí de 187 millones de pesos, más esa cifra que aparecía en negativo, que por el hecho de que se adicionan durante enero y pasan a ser eh, o se incorporan a los excedentes financieros. Y ya se hizo ese ejercicio y para este año ya pues se explicará en la rendición del otro año, fue por 191 millones de pesos esos excedentes financieros. Y así pues se concluye la rendición de cuentas. Esperamos que pues acudan a, como les dije inicialmente, a la página del colegio, al link de finanzas, y allí encontrarán mucha más información de carácter contable y de otras herramientas que se utilizan para la ejecución del presupuesto. Les agradezco. Feliz día.